Agustina Fonti, ¿cómo les va? Buena mañana para todos. Vamos a hablar de los alquileres, tratar de saber qué va a suceder o intentar tratar de saber qué va a pasar de acá al 31 de marzo, teniendo en cuenta que todavía esta prórroga no ha sido publicada en el boletín oficial, pero también tratar de establecer qué puede llegar a pasar después del 31 de marzo. Manuel Canelli forma parte de la Asociación de Inquilinos de la Ciudad de Rosario. Manuel, hasta el momento hay más preguntas de los inquilinos que respuesta de parte de ustedes, ¿no? Sí, un poco así. Nosotros veníamos esperando la publicación en el boletín oficial del decreto de extensión que justamente prorroga los contratos, congela los precios con una diferencia de pago a partir de cierta fecha que también tenemos que conocer y suspende los desalojos. Lo que nos dicen desde el Gobierno Nacional que es por una cuestión de agenda presidencial, el presidente está en Chile y producto de eso cuando llegue se firmaría el decreto. Pero estamos con la fecha muy justa, hay muchas preguntas, hasta incluso, bueno, la fecha está definida, pero también cómo va a ser el plan de pago posterior, se habla entre 6 y 12 cuotas, pero todo lo que se viene comunicando son justamente en base a comunicados oficiales. Nosotros lo que queremos es saber bien lo que va a decir el decreto para, bueno, sabernos manejar. Cuando uno recorre la ciudad ve cada vez más locales comerciales vacíos. Me imagino que también hay una inquietud de parte de aquellas personas que tienen una locación que están alquilando y que no saben qué es lo que va a suceder con los contratos de ellos. También de alguna manera depende de su futuro. Sí, puntualmente en ese eje nosotros cuando veníamos pidiendo la extensión era tal cual como venía estando hasta hoy. Hasta hoy los locales comerciales, también culturales, rurales, estaban cubiertos. Cuando preguntamos y demás, en el comunicado oficial dicen viviendas únicas, pero bueno, creemos de que cuando esté publicado el decreto va a ser completamente toda la norma, incluyéndolo a ellos. Pero también por estas cuestiones es necesario tener el texto, que es lo que sería la ley. Cuando el decreto se publica en el boletín oficial ya cobra fuerza de ley y es el derecho que vamos a tener todos los inquilinos. Manuel, ¿hay un relevamiento hecho por ustedes acerca del cumplimiento de lo que han sido estos decretos del gobierno de la nación? El porcentaje, si ha habido quejas, teniendo en cuenta que hay un contrato que es entre dos partes y a veces esas dos partes terminan arreglando por fuera de lo que se conoce. Sí, nosotros constantemente venimos recibiendo quejas, intentos. En un comienzo de la pandemia ya eran intentos un poco más violentos en torno a no cumplir el decreto. Después cuando prosiguió la pandemia ya se empezaron a acomodar las cuestiones, todos los inquilinos empezaron a conocer lo que decía el decreto, a entenderlo, pero sí, constantemente hay intentos y demás. Hoy por hoy venimos recibiendo y nos vienen contactando en torno a que envían desde mensajes de WhatsApp, mail, carta documento o llamadas por teléfono, diciéndoles a algunas inmobiliarias que si en caso de que salga el decreto, de esto decían antes de que se conozca la medida que se iba a ser prorrogada, en caso de que salga el decreto no la iban a cumplir. Eso realmente es algo ilegal que planteen eso, porque si se publica el decreto, directamente se va a poder aplicar para todos los inquilinos. No es que una inmobiliaria o un propietario va a tener que decidir si aplica o no aplica ese decreto. Es el derecho que vamos a tener para terminar con esta pandemia. Vos hablás de vivienda única, pero me imagino que también la situación de los locales y de mucha gente que o se ha tenido que achicar o en algunos casos ha tenido que desistir del emprendimiento comercial que tenía. Sí, así es. Hemos, fundamentalmente, como vos lo decías previamente, en el centro cada vez hay más locales que se cierran. Nosotros entendemos que es necesario que esta medida también se prorrogue para ellos, porque bueno, en algunos casos sería directamente el tiro de gracia, ya pasarían a no poder cerrar. Ya mismo lo estamos viendo, muchos cierran y pasan a hacer ventas online mediante las plataformas, pero bueno, no es la intención, hay que tratar de buscar soluciones en conjunto. También, por ejemplo, en el día de ayer yo escuchaba la nota de usted que habías hecho vos, de que hay como un corrimiento de los inmuebles en alquiler para ponerlos a la venta. Nosotros creemos que eso es una situación de correr el eje de la discusión. Si bien han habido algunos casos y demás, o nosotros también recibimos inquilinos que dicen no te voy a extender el decreto, el contrato por decreto, o no te voy a renovar,
porque la voy a vender. Pero siempre terminan siendo intenciones, porque hoy por hoy no se ha concretado. Es más, el mismo observatorio dice que recibe consultas en torno a siempre en cuestiones de consulta. Nosotros lo que creemos es que hay que conseguir una solución en conjunto, sentarnos todos y tratar de solucionar esto. ¿En torno a qué? Bueno, planes de desendeudamiento, siempre entendiendo de que la vivienda en algunos casos es un derecho y hoy por hoy lo único que lo garantiza es este decreto. Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, decirle por último a los inquilinos, aquellos que estén con dudas, esperar el decreto y bueno, y contactarnos mediante nuestras redes sociales. Muchas gracias. Bueno, ustedes escuchaban ahí, hasta el momento muchas dudas, muchas inquietudes, se está esperando que se publique este texto en el boletín oficial para tener certezas más que dudas. Está lloviendo, ha comenzado a llover en el centro de la ciudad, como ustedes lo pueden ver. Seguramente en algunos minutos más nos vamos a volver a reencontrar. Sí, seguramente, Dani. Claro que sí, Dani. Abrite el paraguas porque si no se te va a